Es el tema que trajo Dardo Mancilla, nuestro terapista, directamente a Río Turbio, el frío, sur y viento. Acá EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Lo ves? En nuestro Instagram. Hola, soy Dardo y hoy, en Médico de Familia, vamos a hablar de EPOC ragudizado. El EPOC ragudizado es un evento caracterizado por el empeoramiento de tres características clínicas. 1. La tos, que aumenta en frecuencia y severidad. 2. La disnea, que es la sensación de falta de aire. 3. La producción de esputo o moco, que aumenta en volumen y sus características. A menudo se asocia con un aumento de la inflamación local y sistémica causada por diferentes noxas. La más frecuente es las infecciones pulmonares, entre ellas virus y bacterias, estar alrededor del humo o ciertos contaminantes, cambios climáticos, realizar demasiada actividad física, estar estresado o ansioso y mala adherencia al tratamiento médico instaurado por el EPOC. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos tener presentes? 1. Si necesitas inclinarte hacia adelante para respirar. 2. Estar utilizando músculos alrededor de las costillas para respirar. 3. Estar teniendo muchos dolores de cabeza. 4. Sentirte somnoliento o confuso. 5. Tener fiebre. 6. Estar expectorando moco oscuro. 7. Tener dolor o molestia en el pecho. 8. No poder hablar usando oraciones completas. Ante cualquiera de estos síntomas, consulta a tu médico de cabecera o a tu centro de salud más cercano. Vamos a tocar un tema que es muy interesante y antes de empezar le voy a pedir al Galo que me ponga Rosa Rosa o algo de esto. ¿Qué tienen en común estas dos personalidades que fueron muy famosas, muy queridas por todos nosotros y por muchas mujeres también? Dame Fuego. ¿Qué tienen Cacho Castaña y nuestro querido Sandro? Que para los rockeros Sandro es algo muy especial. La realidad lo que tiene es que ambos fumaban un montón y ambos sufrieron una enfermedad que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Ambos, los dos. Y eso tiene, ¿sabes? Esto es igual al 8% de los argentinos de la República Argentina. O sea que hay más de 3 millones, 4 millones de argentinos que tienen EPOC. Para hablar de este tema, yo lo planteo, es esa enfermedad, que vamos a hablar un poco de lo que es EPOC. Pero antes pedí esto, vení. Esto es fíjate, ahí está. Dardo dice, ¿Qué es bueno, esto, vamos a Doc? hacer así. Ahí está. Ahí está. Ahí está mejor. Esto que está acá, que lo ven acá, son, por acá entra el aire, los bronquios. Esta es la tráquea, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho. Y es acá donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con el EPOC? Se hace así. Se aplasta y no tiene lugar donde cambiar el aire. Eso es EPOC. Y antes de empezar a hablar con Dardo, que es lo que hace la parte más cruda, porque él ve los casos muy feos, que ya están muy mal, el pulmón es como una alfombra. Este es el pulmón sano. Hace así, 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 así. A ver dónde lo veo. Así, así. Ahí Perfecto. funciona, ¿ves? Bien. Sí. Y este es el pulmón con EPOC. No le cuesta expandirse. Le cuesta expandirse. Este es el pulmón de un fumador. Este es el pulmón de la persona que no fuma. Pulmón fumador, pulmón que no fuma. ¿Vos recibís, Dardo? Sí, es esa parte. Esta parte que es muy compleja, ¿no? Sí, es más, en los pacientes con COVID, la particularidad que tenían este tipo de pulmón, que generaba tanta inflamación que el pulmón de todo esto no se puede expandir, poner en el respirador era inventilable, o sea, no podíamos setear el respirador porque levantaba muchas presiones. Es como si inflaras un globo, los de los payasos que tenés que inflar con mucha fuerza, bueno, es parecido en forma de fisiopatológicamente con el respirador. Pero sí, esto es más
más se ve de esta manera. Se ve claramente así. Yo lo ponemos así poco académico para que se para que se entienda. Para que se entienda. Uno de los aparatitos que usamos mucho, que es el oxímetro de pulso o saturómetro, que los pacientes con EPOC con oxígeno domiciliario, justo creo que Mónica, la señora que nos preguntó, están acostumbrados a usar, a controlarse el saturómetro. Esto es un aparatito que mide la longitud de onda en forma de la hemoglobina en el oxígeno, o sea, dentro de la sangre. Y lo que te mide aproximadamente es cuánto saturamos. Nosotros habitualmente, si no tenés ninguna patología a nivel pulmonar, de 97 para arriba saturás. O sea, eso significa que tenés la hemoglobina, el oxígeno en la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno, casi más del 97% saturado. Vos tenés 98. 98. Y aparte te mide justo la frecuencia cardíaca también. Sí. En los pacientes con EPOC, la saturación habitual y dentro de lo que se tenía que encontrar normal es entre 88 y 92. Que esa es la saturación. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso está dificultado. O sea, el pulmón como función no funciona bien. Dardo, te voy a mostrar algo que... Porque todos nosotros hablamos, ¿no? Pero, ¿cómo es vivir con EPOC? Míralo de Manuel Arias. Esto, que es tremendo, porque muestra cómo es tratar de caminar con EPOC. Si me estás viendo, la señora que nos contó recién y que le contestamos con Dardo, eso es EPOC. No puedes sacar el aire. Respira hondo y pensá que no puedes sacar el aire. Es tremendo. Sí, la falta de aire es un síntoma, que nosotros lo llamamos dinea, pero es falta de aire. Es bastante desesperante para los pacientes. ¿Por qué? Porque uno respira... Vos te pones ahora, vos que estás en tu casa, respirás y lo haces inconsciente. Nosotros estamos respirando ahora entre 16 y 20 por minuto de frecuencia respiratoria y nos lo hacemos inconsciente. En el caso de los pacientes con EPOC, esa dificultad respiratoria la hacen consciente porque sienten que le falta poder respirar. Hacen 2 pasos y se agitan. Eso es bastante desesperante. Y cuando hay una rehuización, eso significa que aumentan los síntomas, eso, la falta de aire, las secreciones, los mocos, muchas secreciones, a veces son un poco más verdes, mucopurulentos o a veces negro, y eso es bastante desesperante para uno, no poder respirar. ¿Nunca viste a una persona fumadora que respira con la boca así para poder meter el aire? Hace esta actitud, jarita se llama, respiración en jarita. U otra que hacen fisiológicamente para aumentar la presión en el pulmón y poder inflar y expirar de esta manera, así. Que son los sopladores que nosotros llamamos. Sí, esto es lo que pasa, ¿no? Sí, hay un montón de factores de riesgo que tenemos para generar enfermedad. Por ejemplo, la edad. Los pacientes con mayor edad, más de 70 años, tienen más predisposición, con antecedente obviamente de EPOC. La tos, si tenés tos con mucho moco, eso te habla de factor de riesgo. Obviamente, cuanto más tenés la patología, por ejemplo, 10 o 15 años de patología de EPOC y tenés reagudización, mayor factor de riesgo. Obviamente, si tomaste antibióticos. Los antibióticos, la gran mayoría de las reagudizaciones son infecciosas. Entre virales y bacterianas, casi el 70% se lo lleva las reagudizaciones. Y si tomaste antibióticos, las bacterias se hacen inteligentes. Las bacterias son piolas. Y si vos le das un antibiótico, se hacen resistentes a ese antibiótico, así que hay que optar por antibióticos. Nosotros en la terapia intensiva, lamentablemente, tenemos muchos pacientes con bacterias multiresistentes. Eso significa que no le podemos dar un Optamox o por ejemplo, una amoxicilina, por ejemplo, porque le va a hacer cosquilla, para que se entienda de esta manera. Tenemos que dar antibióticos que son de amplio espectro, muy fuertes. Dardo lo acaba de decir, fantástico. Si vos le das un antibiótico y la chica es resistente, la bacteria le hace cosquillas. Por eso no usemos antibióticos a pasto. Es muy importante eso, muy importante. Sí, si tenés obviamente síntomas de reagudización, esto,
aumento de la disnea, falta de aire, mucha mucosidad, obviamente es consultar, no te automediques, no te vayas, no te automediques porque te tienen que evaluar, no te puedes dar un antibiótico así nomás. Vamos a ver un video atrás de 3D, Vamos. vamos a verlo y lo vamos explicando nosotros, ¿te parece, Ale? Lo vamos explicando nosotros. Esto es terrible, imagínate, hemos hablado muchísimo con Fío acá. Sí, el 90% de estos pacientes son por el cigarrillo. El 10% puede ser algún contaminante, humo ambiental o, por ejemplo, si tenés una fábrica. Pero bueno, el 90% es por el cigarrillo. ¿Y los fumadores pasivos también tienen riesgo de tener EPOC? También, es lo mismo. Vamos a avanzar, Clary, que me encanta. Esto es como el arbolito que decía Jorge. Las ramas de arriba, que es la tráquea, las dos bronquios, fuente derecho e izquierdo, que se dividen en los bronquios, que son las ramitas más chiquititas, hasta llegar a los alvéolos, que son la unidad funcional de lo que es... Páralo ahí. Que es la unidad funcional de donde se genera el intercambio gaseoso, que son los alvéolos, que son bolsitas chiquititas donde llega el aire. Mira, esta es una bolsita y acá hay un vaso que lleva y trae sangre. Ahí está la bolsita. Eso es fantástico porque todo el alvéolo está envuelto con arterias y si nosotros nos podemos imaginar la superficie de esto, es más o menos una cancha de tenis aproximadamente. Sí, que va. Avanza, Clary, mira ahora cómo se pasa, el oxígeno entra dentro del capilar, de la sangre. Mirá, ahí, paralo ahí. Mirá, maravilla. Este es el oxígeno que está entrando a la sangre y la sangre libera el dióxido de carbono. Esto es más que nada por difusión. La membrana es muy finita. Por eso que cualquier irritante, en el caso del cigarrillo, genera un montón de lesiones acá, dentro de esta unidad. Por lo que la función normal del pulmón de mantener el intercambio gaseoso no es bueno. Vamos a ver, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo consultar? Los pacientes, más, si vos te conocés habitualmente y sos EPOC, ya tenés tu disnea habitual. Nosotros llamamos en la terapia intensiva o en la guardia de emergencias, tienen clase funcional. Eso significa que dependiendo qué ejercicio hagas o realices, vas a tener falta de aire. Por ejemplo, si tenés cuando haces 100 metros y te cansás, eso es clase funcional 1, por ejemplo. Después es poco, pero podés tener hasta 4 con el reposo disnea. Pero cuando tenés falta de aire y te tenés que inclinar para adelante, por ejemplo, estás sentado y te pones con las manos para adelante de esta manera, eso significa que vos estás tratando de usar músculos del cuello, músculos de los intercostales y todo lo que es los músculos que son accesorios para respirar. El principal músculo es el diafragma, pero tratás de utilizar otro. Te pones de esta manera para adelante, sacás el cuello. Eso es un signo de alarma. Si estás utilizando las costillas, se marcan mucho las costillas cuando uno respira. Es más, los pacientes con EPOC, las costillas están como inclinadas. En general, en una placa de tórax se ve inclinada. Pero en los pacientes con EPOC están derechitas. Eso significa que perdió el movimiento que hacen habitualmente. Qué maravilla. Dolor de cabeza, si tenés mucho dolor de cabeza. Claro. Si estás somnoliento porque te falta el aire o te falta el oxígeno, el cerebro necesita oxígeno sí o sí. Fiebre, la expectoración, que tengas moco negro o rojo o moco mucho, en ese caso tenés que consultar. Y obviamente los labios, la yema de los dedos de color azul, por ejemplo. Por eso vos sabés que los fumadores, ¿ves? ¿Nunca viste un fumador con los dedos amarillos o los labios bien más oscuros? Más oscuros. Bueno. También los fumadores, en general se ven los que se llaman dedos en palillos de tambor, que son unos dedos que, como eso parecen, que es más que nada por la hipoxemia que se genera a nivel distal. La falta de oxígeno a nivel distal hace como una hipertrofia del dedo, lo vas a ver como un palito. Obviamente, si vos estás hablando, hablas y habitualmente tenés que esperar, respirar de vuelta y empezás a hablar, eso es palabra entrecortada. Claro. Lamentablemente hemos tenido que, por ejemplo, en la terapia intensiva intubar muchos pacientes porque no pueden respirar y no pueden hablar y lamentablemente hay que hacer esa maniobra. ¿Esto puede ser que empiece también con una gripe o con un cuadro así mal curado y yo me quede con esta dificultad y con esta tos y que nunca me recupere y que desemboque en un EPOC? Y puede generar, por ejemplo, hay pacientes que son asmáticos o que son hiperreactivos que generan, más que nada se solapan las dos cosas. El asma con posteriormente la inflamación de lo que es en los bronquios, que eso genera después posteriormente en el EPOC porque genera mucho daño estructural. Pero los desencadenantes de la exacerbación del EPOC son las infecciones, la gran mayoría. Okay. No fumar. Obviamente, como el botiquín siempre, no dejar de fumar, su medicación que vos tomes,
cambios en estilo de vida que estuvimos hablando recién con el doctor Cormillot, hacer actividad física, comer saludable. Si vos sos EPOC y tenés medicación y consulta, obviamente, a tu neumonólogo de cabecera. Si tenés oxígeno domiciliario, que vamos a hablar seguramente en algún momento de esto. Que Sí, quiero que hablemos. Obviamente, según la indicación, y las vacunas, la antigripal, la antineumocóxica, siempre por calendario, porque tenés un factor de riesgo a evolucionar en forma tórpida. Y obviamente, si los contaminantes ambientales y demás, tratar de evitarlos. Dardo, ya casi como la terapia intensiva. Espectacular. No, muchas espectacular. Gracias. Muchas gracias. Quédate Tengo un buen porque- profesor. Quédate porque